Soy el pastor Juan José Gil. La llegada del otoño pues ha traído ya las primeras tormentas. Los suelos están empapados, algunos de los árboles resentidos. Aquí vemos, si os fijáis, aún quedan vientos que soplan. Si os fijáis, algunos de los árboles del bosque están realmente torcidos, mientras otros son rectos. Sin embargo, podemos observar que desde el suelo se levantan con una inclinación. Quizá han estado sometidos a muchos vientos, a muchas tormentas, pero la realidad es que al crecer torcidos también se hacen más vulnerables. Algunos de los árboles se tienen que apoyar en otros para no caerse. Cuando soplan los grandes vientos, pues ahí los tenemos, que están realmente necesitando de apoyarse en otros para poderse resistir a esas pruebas. Efectivamente, estamos hablando de pruebas. La naturaleza es probada cuando vienen las tormentas, de la misma manera que el ser humano también lo somos. Los seres humanos tenemos que pasar por tormentas en nuestra vida y a veces por grandísimas pruebas para que se vea si realmente hemos crecido derechos, bien arraigados y fortalecidos desde nuestras raíces, o por el contrario, estamos torcidos, nuestra vida no ha sido bien encaminada y estamos expuestos a ser quebrados, quebrantados y perecer con las tormentas. Permitidme mostraros algunos ejemplos de esto que estamos comentando. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 nos habla de cómo el pueblo de Israel falló. Cuando vinieron las pruebas se demostró. De la misma manera que este árbol, si os podéis fijar, es un árbol caído. Si no seguimos desde las ramas que están besando el suelo, las tormentas han podido con él. Y aquí vemos cómo se tiende a lo largo de todo el suelo. El apóstol Pablo había dicho en 1 Corintios 10, creo que es el versículo 12, cuando él dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme tiene que asegurarse de no caer. ¿Cómo es que cayó esta rama? Si seguimos el árbol hacia arriba, nos daremos cuenta de que efectivamente estaba torcido. Y al estar tan torcido, cuando soplaron los vientos fuertes, allí cayó, allí se desgajó y tuvo la caída que observamos aquí. Este es el final de este árbol, que ya solamente servirá para hacer madera. Bien, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa es la sentencia del apóstol Pablo. Y es una sentencia hecha hacia la iglesia para que vigilemos. Los creyentes no podemos dar por hecho que simplemente por estar en Cristo, por estar cumpliendo con nuestras obligaciones religiosas, o de alguna forma estar conectados con los hermanos, con la mecánica eclesiástica o cualquier otra cosa que nos haga sentir más o menos seguros de que efectivamente estamos en la fe cristiana. Pero ¿qué pasa si no estamos creciendo como debemos? ¿Qué va a ocurrir cuando vengan las pruebas? Bien, aquí tenemos una muestra. Vemos al fondo, si os fijáis ahí, otro árbol que está a punto de caer, que ya ha perdido algunas ramas. Sigue el mismo principio. El árbol que no endereza su trayectoria está en riesgo de no pasar las pruebas. Este es el sentido de lo que Pablo está diciendo. Si no enderezamos nuestra vida ahora, si no cumplimos con la palabra de Dios, siendo obedientes y estando conectados con nuestro Señor Jesucristo y con su verdad,
Cuando vengan las pruebas, y las pruebas vendrán, esta será la consecuencia. Permitidme señalar otro de los árboles del bosque que ha sucumbido a la tormenta. Aquí lo tenemos. Si os podéis fijar, nos vamos a ir acercando. Fijaros cómo las ramas han cedido y ahora en su caída, fijaros la importancia de velar por nuestra vida, porque nuestra vida esté en condiciones y sea recta delante de Dios. Porque aquí tenemos una prueba de que en su caída ha arrastrado a otros. Ahí ya no hay solo un árbol, sino dos. Fijaros, vamos a ir a la base de este árbol. Ahí vemos cómo efectivamente el árbol se ha quebrado, se ha desgajado desde la base porque sus ramas y su tronco estaban totalmente inclinados. Así que aquí vemos cómo esas ramas han cedido y se han caído sobre otros árboles. Dejadme enseñaros dónde está el quiebre del segundo árbol. A ver si lo podemos observar mejor. Tenemos el sol de frente. Vamos a intentar verlo desde este ángulo. Bien, aquí vemos cómo ha roto, cómo ha quebrado. Si vamos girando, vamos a intentar verlo otra vez desde aquí. Ahí lo vemos. Este árbol es el que ha caído, el que se desmoronó desde prácticamente su base. ¿Por qué? Porque su inclinación era excesiva. Se había desviado demasiado de la línea recta. En su caída, fijaos cómo ha golpeado al árbol que estaba recto. Esto es un árbol recto. ¿Y qué pasó? Bueno, no estaba totalmente recto, pero estaba más recto que el otro. Ahora, ¿qué ha pasado? Que al caer encima ha arrastrado a este otro desde la parte superior y lo ha resquebrajado también y lo ha roto. Bien, aquí vemos como otras ramas, fijaos bien cómo las ramas que están más torcidas terminan cayendo. Bien, creo que todo esto nos da, pues un ejemplo claro de la importancia de estar velando, orando, examinando nuestra vida, atentos porque vamos a pasar diversas pruebas y a veces muy duras. Las tendremos que atravesar con cierta seguridad. Si queremos mantenernos firmes y no ser arrastrados por todo lo que va a sobrevenir, entonces tenemos que examinarnos, tenemos que corregir, tenemos que hacer todo lo posible para que lo que le ha ocurrido, como vemos aquí en la naturaleza, a estos árboles que no crecieron bien, sino que han tenido una inclinación excesiva, no se mantendrán firmes. ¿Cómo estamos creciendo? ¿Están nuestras raíces realmente fundamentadas en la tierra? ¿Estamos inmersos en la palabra de Dios? ¿Nos estamos agarrando a la verdad como deberíamos? ¿Están nuestras convicciones suficientemente enraizadas en la palabra de Dios como para que venga lo que venga, no corramos peligro de derrumbe? ¿No seamos como estos árboles víctimas de las tormentas? Las tormentas vendrán. No te quepa la menor duda. Y quizá en esta época, con mayor fuerza que nunca. Ya lo hemos comprobado y hemos visto a muchos caer. Hemos visto muchas iglesias ceder. Hemos visto a muchos cristianos incluso apartarse, incluso dejar la fe. Otros se quedaron aislados, otros perdieron familiares, amigos, no han soportado la prueba. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo estamos encarando el futuro?
¿Qué pensamos acerca del futuro? ¿Pensamos que no habrá ningún problema, ninguna prueba? No nos engañemos a nosotros mismos. Las pruebas ya están llegando. Las pruebas tienen que venir y se tiene que manifestar quién realmente está creciendo de acuerdo con la voluntad de Dios, de una forma fuerte, poderosa, mirando al cielo, rectos, o por el contrario, nuestra vida está siendo vencida por la tentación, vencida por el pecado, vencida por el mundo y finalmente sucumbiremos. ¿Cuál es tu posición actual? ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Estás dispuesto a permanecer hasta el fin? Acuérdate de la sentencia de Pablo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Que el Señor nos ayude. Solo quería dejaros esta reflexión. Dios os bendiga.